Tenés que pasar la Y yo PPT, creo. Sí. No pasa, no pasa. Ahí. Bueno, vamos a empezar con estenosis valvular aórtica. Bueno, como a modo de introducción, en realidad, hablar brevemente de la anatomía de la válvula. Bueno, como todos sabemos, la válvula aórtica está compuesta por 3 valvas, la derecha, la izquierda y la no coronariana, que tienen forma de media luna, que tienen igual tamaño y que están separadas por una comisura y a su vez se apoyan sobre un anillo fibroso. A su vez, como sabemos, la válvula aórtica no tiene aparato subvalvular. El borde libre de cada valva se curva hacia arriba, tipo desde la comisura, y forma como un ligero engrosamiento de la punta o en la zona media, que se llama nódulo de Arancio, y que a su vez eso es lo que permite que al cerrar la válvula no haya insuficiencia, o sea que coapten bien las 3 valvas. Y después, otra característica que tiene es que por detrás de cada valva hay un seno de valsalva asociado, que son estas bolsitas que podemos observar en la imagen, que son pequeñas dilataciones en forma de saco en la raíz aórtica, que sirven de soporte a las valvas durante la sístole y que a su vez proporcionan un reservorio de sangre para aumentar el flujo coronario durante la diástole. Y en realidad las arterias coronarias izquierda y derecha surgen de los senos coronarianos izquierdo y derecho respectivamente, y después el seno no coronariano se encuentra por encima de la base del tabique interauricular, que eso ahora lo vamos a ver porque es importante para cuando veamos la válvula en el eco, y ahí se asocia a la válvula no coronariana. Acá podemos observar a la izquierda un eje corto paraesternal, donde podemos ver la válvula aórtica en el centro, y en realidad ahí podemos ver bien la anatomía valvular, es el enfoque de elección para ver cuántas valvas tiene, si es tricúspide o si es bicúspide, y en realidad vemos que la valva no coronariana es la que está contra el septum interauricular. Después a la derecha, tanto en el transesofágico como en el transtorácico, siempre está a la izquierda, y después sobre las cavidades derechas, la derecha. Y después acá podemos ver un parasternal eje largo, en el que podemos observar la válvula aórtica de características normales, cerrada, en este caso. Una cosa, Julio, vos lo que un vayas, detalle nomás. Obvio. No, que vieron que uno siempre empieza por el eje largo, ¿no? Entonces, Sí. en el eje largo, cuando uno mira la válvula aórtica, siempre tengan en cuenta que donde el punto de coaptación sea equidistante de la pared, de ambas paredes, ¿ah? Porque si no es equidistante, si no tiene la misma distancia el punto ese de unión de los velos, el eje largo, si está desplazado hacia algún lado, tienen que sospechar que es una válvula que no es, que puede ser bicúspide o unicúspide, que no es una válvula normal, a pesar de que no haya domo, ¿no? Porque después en el movimiento también el domo es otra de las cosas, pero cuando está en diástole, fíjense que sea equidistante ese punto de coaptación, que ya le va haciendo sospechar, si no es equidistante, que sea una válvula patológica. Eso. Perfecto. En cuanto a la estenosis aórtica, es la valvulopatía más frecuente. Como sabemos, hay una prevalencia, dado el envejecimiento poblacional. Se estima que del 1 al 2% está presente en el 1 al 2% de las personas mayores a 65 años y del 12% de las mayores a 75 años, y en realidad la esclerosis aórtica, que es el engrosamiento irregular y la calcificación, pero sin una estenosis significativa, se estima que se observa hasta en el 42% de los pacientes mayores a 80 años. En realidad se describen 3 causas principales, que es la válvula aórtica bicúspide con calcificación superpuesta, generalmente presente en pacientes menores de 60 años,
la calcificación de una válvula trivalva normal, que generalmente se ve en pacientes mayores, y también se dice que es la estenosis aórtica senil, y después la estenosis por causa reumática, que en realidad es cada vez menos frecuente, cada vez se ve con menos frecuencia. Bueno, para la valoración de la estenosis aórtica, primero que nada, como dijimos, hay que hacer una valoración, ahí va, si querés, nada, es solo una valoración anatómica, con imágenes de eje corto y eje largo, y de ese modo, como mostramos en la imagen anterior, identificar el número de cúspides, la movilidad, el grosor, la calcificación. Dentro de este aspecto, bueno, Euge, si querés pasar a la diapositiva. Bueno, la válvula aórtica, o sea, la estenosis aórtica de etiología bicúspide, en realidad lo más frecuente es la fusión de las cúspides coronariana derecha e izquierda. Entonces esto genera una cúspide anterior y una posterior más grande. Y ambas arterias coronarias surgen de la cúspide anterior, y en realidad esto es lo más frecuente, el 80% de los casos, que es como la imagen que podemos observar abajo a la izquierda, en la que vemos, si querés señalar, Euge, la no coronariana, que está contra el septum interauricular, y después la fusión de la izquierda y la derecha, perdón. Y después, en segundo lugar en frecuencia, está la fusión de las cúspides derecha y no coronariana, en la cual se observa una cúspide derecha más grande que la izquierda, con una arteria coronaria que surge de cada cúspide, esto es en el 20% de los casos aproximadamente, y después es raro la fusión de la cúspide izquierda y la no coronaria. Y algo que es importante es que el diagnóstico es más fiable cuando las dos cúspides se ven en sístole con solo dos comisuras y se ve el orificio elíptico, y en realidad las imágenes diastóricas nos puede parecer que es una tricúspide porque a veces hay un rafe, entonces nada, lo más fiable es ver como las dos valvas durante la sístole. Exacto. El diagnóstico se hace en sístole, ¿verdad? Porque en diástole es lo que vos decís. Claro, el rafe te puede engañar. Bien. Claro. Bien. Y eso, no, y un detalle es que en realidad no sé qué tan aplicable es en la práctica, pero que la calcificación, o sea, una válvula bicúspide calcificada es más asimétrica el modo de calcificación que en la trivalo. Y otra cosa que vos habías dicho, lo de la apertura en domo, sí, que esto es sugestivo de una válvula bicúspide. Y después, que también otra cosa que nos puede, que junta evidencia a favor de que puede ser bicúspide, es la dilatación de la raíz aórtica y de la aorta ascendente. Que habitualmente, a diferencia del Marfan, es en la porción tubular. El Marfan arranca dilatado de la raíz, y en la bicúspide más frecuentemente la dilatación es en la porción tubular. O sea que hay que tratar de, siempre hay que tratar de ver qué cosas son bastante frecuentemente asociadas con la válvula bicúspide. Una de ellas es la dilatación de la porción tubular. La otra es la coartación de aorta. Siempre hay que buscar, cuando hay una bicúspide, una coartación de aorta. Y hay alguna otra que se asocia también, que ahora no recuerdo. Pero esas dos cosas son importantes. Bien, perfecto. Sí. Después, en cuanto a la calcificación sobre una válvula trivalva, bueno, es más prominente en las partes central y basal de cada cúspide, y en realidad se puede hacer como una estimación de la gravedad según la calcificación valvular, que bueno, es leve cuando obviamente hay pocas áreas de congenicidad densa con poca sombra, después moderada cuando hay ya áreas más grandes, y después es grave cuando hay un engrosamiento como muy extenso y un aumento muy importante de la ecogenicidad con una sombra acústica importante, como se puede ver, bueno, en las dos imágenes, la de la más a la izquierda es un parasternal eje largo, y la otra es un eje corto, que en realidad se observa la válvula aórtica muy calcificada con una bien hiperrefringente.
Y después, nada, que en realidad, como ya sabemos, el grado de la calcificación de la válvula es un predictor del resultado clínico, incluido la insuficiencia cardíaca y obviamente la necesidad de reemplazo bueno, y la muerte. Y después, por último, nada más mencionar que en realidad la reumática se caracteriza por la función comisural, como estamos más acostumbrados a ver en la mitral, y esto en realidad resulta en un orificio sistólico que tiene forma como triangular, y bueno, y la calcificación es más preeminente en los bordes de las cúspides, como podemos ver ahí, que no encontré imagen de eco, y en realidad cuando está la válvula aórtica calcificada de origen reumático, generalmente se asocia a lesiones en la válvula mitral también. Y después, en cuanto a la evolución básica de la gravedad, después nada, que nosotros vemos que está calcificada y que estructuralmente la válvula es patológica, en todos los pacientes con estenosis aórtica, con sospecha de estenosis aórtica, los principales parámetros recomendados para la evaluación son la velocidad máxima del jet, el gradiente medio de presión transvalvular y calcular el área valvular aórtica mediante la ecuación de continuidad. Estas son como las tres cosas que es mandatorio como evaluar para una estenosis aórtica. Bueno, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. En cuanto a la velocidad máxima del jet de estenosis, es en realidad la velocidad sistólica anterogrado a través de la válvula estenótica. Se hace con Doppler de onda continua porque las velocidades son altas. Y en realidad, algo que es importante en esto es evaluarlo en varias ventanas y considerar el de mayor valor, independientemente de la ventana que sea. Realmente se hace en el paraesternal, eje largo, después en el 3 cámaras de la punta también, en el apical 5 cámaras o en algunas oportunidades en el subcostal. Es importante lograr un ángulo paralelo entre el haz de ultrasonido y la dirección del chorro. Y en realidad lo que se puede hacer es, como siempre, según como uno pone el Doppler color, y en realidad según como uno ve el chorro la salida del chorro de estenosis, donde está el mosaico, donde está el flujo turbulento, ahí pone el cursor. Y en realidad lo que tenemos que lograr es una velocidad con un borde exterior una señal con un borde exterior denso y que la velocidad máxima sea clara para que nosotros la podamos medir ahí. Y en realidad para la velocidad máxima en realidad no tenemos que hacer todo la envolvente en realidad, pero generalmente se traza todo el borde exterior de la envoltura Doppler para proporcionar el BTI de la señal, y el gradiente medio, que ahora lo vamos a ver. Y en realidad lo que se suele hacer es que se promedian, igual si uno ve que son todos iguales, pero en realidad lo que se hace es que se promedian 3 o más latidos para los pacientes que tienen ritmo sinusal, y al menos 5 en los pacientes con ritmos irregulares. Y en realidad la velocidad máxima mayor a 4 metros por segundo nos habla de una estenosis severa y se dice que es el predictor más sólido de los resultados clínicos. Y en realidad otra cosa importante de la velocidad es que en realidad la forma de la curva nos habla de la gravedad de la obstrucción. Un detalle nada más. Una cosa. Obvio. Cuando ustedes tienen un gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, vieron que muchas veces hay un septum sigmoideo o hay hipertrofia que genera gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Le han pasado, les ha pasado, ¿verdad? De ver. Entonces, no pueden obtener un flujo laminar en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. O de repente obtienen un gradiente muy alto en el tracto de salida. Si se dice que si la velocidad en el tracto es más de 1,5, uno debería restar ese gradiente al gradiente que estimó transvalvular aórtico. Sí. O sea, es como que eso es por la ecuación de Bernoulli, ¿no? Exacto. En realidad, si es bajo, vos podés... Seguro, si es un flujo laminar... La simplificación implica que el flujo
o sea, Uy. el flujo proximal es tanto más, el flujo distal es tanto más grande que podés despreciar el proximal, Ahí ¿no? está. Pero si es Ahora yo muy lo digo alto, ¿eh? exacto. No, que ahora después lo iba a mencionar eso, Ah, está. no, pero Después perfecto. hay alguna otra forma que se puede estimar también, que después lo comentamos si quieren, cuando hay obstrucción en el tracto. Después lo Está, comentamos si quieren. perfecto, perfecto. No, si querés comentarlo ahora, igual, Arturo, como quieras. No, si uno tiene una ventana buena del tracto de salida del ventrículo derecho y asume que el paciente no tiene shunt, quiere decir que el QPQS es 1, puede de alguna manera estimar el flujo que sale por ahí y asimilarlo a que es igual al de la aorta, al del tracto de Bien, salida del ventrículo izquierdo. Para eso bien, hay que hacer ciertos cálculos, porque a menos que los diámetros de la pulmonar y de la aorta sean iguales, son iguales, claro. entonces el BTI va a ser ese. Si no son iguales, hay que hacer algunas pequeñas cálculos ahí de regla de 3 simple para, para llegar al BTI más aproximado de la aorta. ¿Se entiende? Bien, sí, perfecto. Bueno, Perfecto. se dice. Y dale, y nada, en realidad como estaba comentando, cuando estamos cometiendo una obstrucción leve, lo más común es que de la curva de velocidad el pico sea en la sístole temprana con una forma más triangular, como por ejemplo podemos observar en la imagen, ahí, si querés, Euge, señalada. Y el pico más temprano ahí, la que dice estenosis aórtica moderada, pico más temprano, y en realidad en la obstrucción severa la curva es más redondeada con un pico más hacia la sístole media. Y algo importante es que en realidad a veces podemos ver, como decía Arturo, una velocidad alta en el tracto y en realidad nada, nosotros tenemos una curva de velocidad característica con un pico tardío y que es cóncava hacia arriba en la sístole temprana, como en forma de daga, y esto nos habla de que puede haber una obstrucción subaórtica dinámica, como en los casos de miocardiopatía hipertrófica. Bien. Sí, eso que decís es lo que se llama el tiempo al pico, que digamos, se describió inicialmente para las prótesis y después se vio que para las nativas también sirve. O fue evaluado inicialmente para las prótesis, para las estenosis protésicas, pero para las nativas también sirve. Un tiempo al pico, habitualmente el número de 100, ¿verdad? Menor de 100 habla de un tiempo al pico que es corto y que no significa severidad, y un tiempo al pico de 100 o más indica severidad. Perfecto. Bueno, después en cuanto al gradiente aórtico medio, como sabemos es la diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta en sístole. Y como ya dijimos, se obtiene trazando el borde externo del Doppler espectral, y en realidad se calculan a partir de la velocidad. Entonces el gradiente máximo obtenido a partir de la velocidad máxima en realidad no nos añade información adicional a la de la velocidad máxima. Pero el gradiente medio, nosotros para el gradiente medio en realidad el software del aparato hace como un promedio de los gradientes medios instantáneos, pero no se puede calcular a partir de la velocidad media, por eso el gradiente medio sí nos aporta información adicional. Y en realidad se obtiene a partir de la ecuación simplificada de Bernoulli, que dice que el gradiente de presión es igual a 4 por el cuadrado de la velocidad, y bueno, y sí, el gradiente máximo sí se calcula a partir de la velocidad máxima. Y en realidad esto, o sea, lo importante de esto es que la desalineación del haz de ultrasonido con el chorro da como resultado una subestimación de la velocidad del chorro, y en realidad como la velocidad en la ecuación está elevada al cuadrado, la subestimación es aún mayor del gradiente de presión si nosotros tenemos una velocidad que está subestimada. Y nada, por eso es importante la buena alineación para lograr en primera instancia una buena curva de velocidad. Y en realidad esto, como decías vos, Arturo, que
que se asume, en la simplificación de la ecuación, se asume que la velocidad distal es tan superior a la proximal, que la proximal la podemos ignorar. Pero, sin embargo, la velocidad proximal no puede ignorarse en los pacientes en que sea mayor a 1,5 metros por segundo, y en que la velocidad distal esté solo ligeramente aumentada, menor a 3,5 metros por segundo, y en ese caso se tiene que usar la ecuación completa, nada, en el cual también hay que agregar la misma fórmula, hay que agregarle la diferencia entre la máxima y la proximal. O sea, tenés que restarle la proximal. Y en realidad un gradiente aórtico medio mayor a 40 milímetros de mercurio nos habla de una estenosis severa. Una consulta. Sí, dale. Yo, Santiago, acá. ¿Podrían repetir eso de lo del gradiente de la velocidad distal? Lo del 1 mayor a 1,5 metros por segundo, que no lo entendí muy bien. Sí, Claro. que en realidad no sé, si querés yo lo explico, y Dale, si no lo dale, explicás explicar. mejor vos, No, Arturo. no. No, como siempre se hace en realidad, es que se calcula el gradiente de presión a partir de la velocidad con la ecuación simplificada de Bernoulli, que es la que está acá señalada, delta P es igual a 4 por la velocidad de la 2. En realidad, la simplificación de la ecuación, lo que quiere decir es que uno, como asume que aumenta tanto la velocidad a través de la válvula, que la velocidad proximal a la válvula es mucho menor que la velocidad distal, entonces uno la asume tan pequeña que la desprecia, y por eso se genera esa ecuación. Pero en realidad, cuando la velocidad proximal a la estenosis es alta, uno no la puede despreciar, y entonces la tiene, como se ve ahí a la derecha, en la ecuación completa, tiene a la velocidad máxima que restarle la velocidad proximal. Esto, o sea, creo que tiene relevancia en situaciones puntuales, por ejemplo, en insuficiencia aórtica, ¿no? O cuando hay estenosis en serie, como hay una estenosis por debajo de la válvula, estenosis subvalvular. Claro. No me acuerdo qué otros casos, pero son esas cosas, me parece. Porque ¿no? viste Santiago, lo que vos estás midiendo son gradientes a través de la válvula aórtica. Si vos ya tenés debajo de la válvula aórtica, o sea, antes, un gradiente un poco elevado, lo tenés que considerar. El delta P, ¿Entendés? claro. Tenés Porque el después, delta P podés estimar, baja. claro, tenés un gradiente después de la válvula y tenés uno antes. El anterior habitualmente es muy chico, pero cuando está elevado no te sirve, porque no podés asumir que el gradiente total es como si fuera despreciable el que está debajo de la válvula. ¿Se entiende? Sí, se entendió, sí. Gracias. Y lo otro, que el ITB es la sumatoria de todo, ¿verdad? El ITB es la sumatoria de todos los gradientes instantáneos durante la sístole, durante todo el periodo eyectivo. Y entonces lo que es el gradiente medio es eso, es el promedio de esa sumatoria de todos esos gradientes, ¿no? Perfecto, El bien, registro de todos esos. perfecto. Por eso se dice integral, porque es la sumatoria. Bueno, seguimos. Bien, bueno, y después es importante el cálculo del área por ecuación de continuidad, que en realidad la ecuación de continuidad se basa en el principio de conservación de la masa y establece que el volumen sistólico proximal a la válvula, es decir, dentro del tracto de salida, debería ser el mismo que pase a través del orificio de estenosis. Entonces, bueno, lo que asume entonces es eso que dijimos, que el volumen sistólico a nivel del tracto es igual al que hay a través de la válvula aórtica, y entonces, como sabemos, el volumen sistólico se calcula como el BTI por el área de sección transversal, tanto a nivel del tracto como a nivel de la aorta. Es que sí que puedes señalar las cosas. Y entonces, nosotros lo que podemos hacer es despejar el área de sección transversal de la aorta, que nos daría el área estenótica. Entonces, nada, simplemente despejando de la ecuación,
tenemos que el área de sección transversal de la válvula es igual al BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo por el área de sección transversal del tracto de salida del ventrículo izquierdo dividido el BTI aórtico. Entonces, Bien. no, y algo, ahora sigo, pero algo que ahora igual después voy a decir en la presentación, pero que a su vez, esto vale para el BTI como para la velocidad, que en realidad la división del BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo sobre el BTI aórtico es un índice que se dice índice adimensional o de obstrucción, que nos habla también de la severidad de la estenosis, porque nos habla de la aceleración de flujo a través de la válvula. Perfecto. Eso es bien de sentido común, ¿no? Lo de la ecuación de continuidades es bien de sentido común, porque fíjate que si el mismo volumen tiene que pasar pasa por un orificio más chico, tiene que tomar mucho más velocidad. Y de eso se aprovecha el Doppler de alguna manera para utilizar esa velocidad. O esas velocidades. Bien, perfecto. Entonces, en realidad, el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, nada, también hacemos, se hace en la pica de 5 cámaras o en el eje a lo largo de la punta. En realidad se utiliza Doppler pulsado y se pone el volumen de la muestra a las rayitas inmediatamente proximal a la válvula. En realidad lo que se suele hacer es que se pone donde se satura la señal y se va bajando como más contra el ápex hasta que se ve como el flujo más laminar, y ese sería a partir de esa curva de velocidades que tenemos que hacer el BTI del tracto. Esa es la forma correcta. Y en realidad nada, hacemos el trazo externo y nos va a dar el aparato el BTI del tracto de salida. Después, para hacer el área de sección transversal también del tracto de salida, en realidad el mejor enfoque es el paraesternal eje largo. Para Cecilia, ¿cuál les parecen, a ver, alguno de los que no está, de los que no sean ni Eugenia ni Cecilia, ¿cuál les parece de las 3 flechitas verdes es la mejor medida de esas 3? ¿La que está más a la derecha, la del medio o la de la izquierda? ¿Cuál es la correcta, digamos? ¿Dónde se debería medir el tracto? A ver, Santiago, ¿qué te parece? Me parece la más cercana, ¿no? ¿La más cercana a dónde? La más cercana a la válvula. Exacto. Es ahí donde se origina el velo, ¿verdad? Donde ahí es realmente donde se debe medir. Bien en el lugar donde se origina el velo. Como que donde se implantan, ahí va. Exacto. Bien perpendicular también. Bien perpendicular, sí. Porque muchas veces uno lo mide en sístole o mesosístole, ¿no? Y hay hipertrofia del septum y puede generar, o sea, puede disminuirlo. Claro, hacer un tracto más chico, porque en sístole puede estar el septum contraído, Claro. digamos, y o sea que se trata de medir ahí, en el implante, donde se implantan los velos. Perfecto. Sí. Bien, y en realidad nosotros, nada, medimos el diámetro del tracto, y en realidad después asumimos que la forma del tracto es circular, y entonces simplemente hacemos el área de sección transversal con la fórmula pi por radio al cuadrado, dividiendo el diámetro a la mitad del diámetro que nosotros medimos. Y en realidad con esto hay que tener cuidado porque como el diámetro se eleva al cuadrado, pequeños errores en esta medición se intensifican en la fórmula final, y esto nos puede cambiar como lo que nosotros nos da el área valvular, y bueno, y tiene implicancias en eso. Y después, por último, el BTI aórtico, en realidad ya lo dijimos, es con Doppler continuo, en los enfoques apicales 5 cámaras o 3 cámaras de la punta. El volumen de muestra se pone distal a la válvula aórtica, y nada, y se hace el trazo externo como ya explicamos antes.
Y en realidad, en cuanto a esto, la estenosis se dice que es severa cuando el área de sección transversal aórtico es menor a 1 centímetro cuadrado, a cuando lo ajustamos a la superficie corporal, que simplemente es dividir el área que nos dio sobre la superficie corporal, que la calculamos viendo el peso y la talla, es menor a 0,6 centímetros por metro cuadrado, y en realidad se dice que es crítica cuando el área de sección transversal es menor a 0,6 sin ajustar a la superficie corporal. Ujú. Bueno, y en realidad... Quería saber si a todos los pacientes lo indexábamos o solo a los de talla pequeña, porque en algunos lugares como que dice que solo a esos pacientes deberían, y si a veces indexamos a pacientes que son obesos, como que estaríamos sobreestimando. Entonces me genera la duda eso. Sí, me parece que hay que indexar a todos, porque un área de 1,2 de repente, para absoluto, en términos absolutos, para un individuo de 130 kilos y 1,90 m, puede ser severa para ese organismo. Entonces hay que indexarlo, me parece que hay que indexarlo. Y, por ejemplo, un área de 1 para una paciente de, bueno, lo de talla pequeña que vos dijiste, ¿no? Para una paciente de 50 kilos y uno, y yo qué sé, o 40 kilos y 1,50, capaz que es moderada, si la indexamos en la superficie corporal, ¿no? Claro. Seguí Bien, nomás. perfecto. Sí, continuamos. Entonces, nada, solo mencionar esto que lo decía en el libro, las ventajas de utilizar la ecuación de continuidad, no en comparación, pero sí como complemento en realidad con la ecuación de Bernoulli, que en realidad uno es que cuando hay insuficiencia aórtica severa coexistente, puede aumentar el gradiente de presión transvalvular medido, porque claro, en realidad aumenta el volumen eyectado y también la velocidad. Y en realidad la ecuación de continuidad no se debería ver afectada por la insuficiencia aórtica. Y después que a su vez la disfunción ventricular izquierda, que eso lo vamos a ver después también, puede hacer que se reduzca el volumen sistólico, obviamente, y obviamente que nos puede dar un gradiente bajo, aunque la estenosis aórtica sea severa, o sea, aunque el área valvular sea pequeña. Y nada, esto es un ejemplo que está en el libro en realidad, un paciente con disfunción ventricular izquierda, con una velocidad máxima aórtica de 3 metros por segundo y un gradiente pico de 33. Y en realidad, como el flujo está reducido, el área calculada, según la ecuación de continuidad, es 0,6, y obviamente la gravedad, solo de haber sido estimada por la ecuación de Bernoulli, hubiera estado infraestimada porque el gradiente máximo de presión, el gradiente pico es bajo. Claro. Bueno, y en realidad algunas medidas adicionales de la gravedad de la estenosis. Bueno, esto en realidad se dice la ecuación de continuidad simplificada, que en realidad se basa en el concepto de que en la estenosis aórtica las formas de las curvas de velocidad en el tracto y en la aorta son similares. Del BTI, tanto del tracto como del beta aórtico, es casi idéntica a la relación entre la velocidad máxima del tracto y la velocidad máxima del chorro aórtico. Entonces lo podríamos hacer tanto por BTI como por velocidad máxima. Que en realidad es como un poco más sencillo hacer porque no, así rápidamente no habría que hacer la envolvente, el trazo. Solo con la velocidad máxima ya se podría hacer. Y en realidad esto es lo mismo que dijimos antes por el índice de obstrucción, que se puede hacer también con la velocidad. Eso se llama relación de velocidad también, ¿no? Sí, sí, lo que dijiste anteriormente, volvé una para atrás, con respecto a las ventajas y desventajas. Que en la ecuación de continuidad, además, Sí. el coeficiente adimensional o de obstrucción es independiente del flujo, ¿verdad? O sea, Ahí va. de alguna manera independiza. Entonces te puede ayudar un coeficiente
de 0,25 menos orienta bastante a una estenosis aórtica severa, independientemente de Claro, porque si hay bajo flujo hay en los dos, en ahí los realidad. dos. Entonces, claro, como es una relación entre los dos, no te importa cuánto es, sino la ¿Cuánto? relación entre los Seguro, dos. exactamente, exactamente. Todo tiene sus bemoles, ¿no? O sea, em, igual hay que complementar con otras cosas. Hay que buscarle la vuelta para no basar el diagnóstico solo en un aspecto, ¿verdad? A pesar de que teóricamente eso está muy bueno y nos definiría, pero uno en general trata de basar el diagnóstico en múltiples parámetros, ¿verdad? Porque es complicado el tema de los errores que uno puede cometer, ¿verdad? Entonces, tiene que tratar de agarrarse de herramientas para poder bueno, aproximarse más a la realidad, ¿no? Dale, seguimos. Bien, perfecto. Nada, eso entonces es la ecuación simplificada, y bueno, esto en realidad ya lo, si querés, ahí va. Esto en realidad ya lo dijimos, pero expresa en realidad como el tamaño del área efectiva como una proporción del área del tracto, y en realidad en ausencia de estenosis debería ser cercano a 1, y en la estenosis grave es menor a 0,25. Es decir, que el área valvular sería el 25% de lo normal. Y tal, lo mismo, por ejemplo, yo sé si pensamos en la velocidad, que la velocidad normal es menor a 1 y en realidad es severa cuando es mayor a 4, y tal, como que sería un 25%. Bueno, y después también como complemento, te puedo hacer la planimetría del área valvular, que en realidad es complejo porque en realidad justamente en esta patología hay una calcificación de la válvula que causa sombras que dificultan la identificación exacta del límite del orificio, sobre todo en el transtorácico, y entonces es mejor hacerla cuando se hace transesofágico porque se puede ver mejor los límites, como en este caso, por ejemplo, esto es un esófago medio a más o menos 45 o 60 grados, donde se puede observar en el centro la válvula aórtica, y nada, y ahí se hace la planimetría y da 0,6. Ah, Y ahí nada, el para detalle hacer, también de la anatomía, que es que a la derecha, si querés señalar eje, tenemos la izquierda, esa es la no coronariana, no, esa es la izquierda, y abajo está la derecha, en ese caso, y tenemos la calcificación en los bordes. la limitante que tiene la planimetría es la función sistólica, ¿verdad? Más allá de la FEBI, si la función está disminuida y no tiene y el flujo depende, Ahí va. porque si puede ser moderada, pero si no tiene un flujo que la pueda abrir lo suficiente, o una función sistólica que no la pueda abrir lo suficiente, nos va a dar un área de severa, y en realidad es porque Claro. mm, Sí, ya sea no el tiene flujo o la fuerza para abrir. conjuntividad no lo permite, seguro. Claro. La diferencia del teórico, digamos, la diferencia teórica del índice adimensional que no nos va a No depende importar de eso. eso. Bien. Perfecto. Y bueno, nada, en realidad acá los valores que ya los dijimos todos de severidad, para que queden nomás. Y después solo algo cortito, nada más, muy breve, de consideraciones especiales en subgrupos difíciles. En realidad, un detalle a tener en cuenta son los estados de alto flujo, que en realidad puede ser que en realidad que no haya estenosis a pesar de una velocidad máxima alta y un gradiente medio también alto, o sea, de valores como de severidad, en presencia de un alto flujo transvalvular, y por eso, si no me recuerdo, en la guía de valvulopatías nos dice que descartemos estados de alto flujo.
y esto igual también puede deberse a lesiones concomitantes de insuficiencia, y en realidad para la toma de decisiones clínicas hay que excluir las causas reversibles de aumento del flujo en caso de alto gasto, como fiebre, anemia, hipertiroidismo, derivaciones AB para diálisis, Ujú. etc. Bien. Después, solo para Es hacer poco mención de frecuente estas... igual, ¿no? Sí, Es de sí, las yo, menos frecuentes. yo nunca vi. Ahí va. No, las más Sí, frecuentes son las de bajo son los flujo. de bajo flujo, Mm. tal cual. Está. Y después nada, tenemos como dos entidades que ya todos conocen, que es la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente y FEBI reducida, que en realidad se caracteriza por un área valvular menor a 1, con una velocidad que no es de severidad, o sea, es menor a 4, un gradiente de presión medio que es menor a 40, con una FEBI baja, y en realidad si nosotros calculamos el volumen sistólico como el BTI del tracto por el área del tracto, nos da menor a 35, es decir, mililitros latido por metro cuadrado, y eso en realidad es bajo. Entonces, es importante en estos pacientes calcular el volumen sistólico justamente para catalogarla. Y en estos pacientes tiene un rol importante el ECOS-3 con dobutamina, es una herramienta que nos puede ayudar a distinguir entre una estenosis aórtica que verdaderamente es severa y una estenosis aórtica que no es severa, y en realidad cómo las podemos distinguir, que ante la administración de dobutamina la pseudo grave aumenta el área del orificio a mayor a 1. Y en realidad en la grave lo que podemos ver es que aumenta la velocidad del chorro o el gradiente medio, y el área valvular queda menor a 1. O sea, queda Sí, BCB. o aumenta incluso, puede aumentar. Ah, ok, bien. Y en realidad algo que nos aporta esto es también ver si el paciente si tiene reserva contráctil, que es la capacidad de aumentar el volumen sistólico mayor al 20%, y esto en realidad tiene implicancias pronósticas, porque es un predictor de mortalidad quirúrgica y mal resultado a largo plazo, pero igual aún así estos pacientes se benefician de la cirugía. Claro. Lo que O pasa sea, es que no es que si no tenés reserva contráctil no podés definir. O sea, para definir uno tiene que tener reserva contráctil. Claro, ¿Entendés? claro. Sí, Para exacto, definir porque es una lo que va a hacer por que te aumente la ecodobutamina, velocidad. Claro. claro, por ecodobutamina, una severa de una Ujú. pseudo severa, tenés que tener reserva contráctil. Si no tienes reserva Claro. contráctil, no aumentan el volumen sistólico, no puedes aumentar el flujo, Claro. entonces no puedes definir. Bien, perfecto. Perfecto. Y ¿Y qué otra después, por último, herramienta tienen para definir? Que están las guías. Bien, están. Claro, sí, ahí va, el score de calcio, que el eso es score de más, calcio. ¿no? Sí, Que eso es más para los que tienen FEBI conservada, ¿no? para cualquiera, Ah, no importa. Estamos tratando de ver si es severa o pseudo severa. ujú. ¿Y qué Ah. valores? Ay, no me los acuerdo exacto. Están en la próxima diapositiva, pero no me Ah, los bueno, acuerdo está bien, exacto. Seguí. Ahí están. Ahí va. Nada, y en realidad, nada, solo decir que en realidad están estas también, o sea, la de bajo flujo, bajo gradiente, FEBI conservada, nada, se caracteriza por todo lo mismo que dijimos, o sea, un área valvular calculada menor a 1, con Sí, velocidad y gradientes bajos, pero revísenlo con una bien, FEBI pero conservada. Cecilia, no sé si ustedes lo Sí, revisaron en las últimas guías, creo que 2000, no me acuerdo bien, pero no sé si el área no exigen en la paradójica, en la estenosis aórtica paradojal, que es esta, ¿no? Bajo flujo, bajo gradiente, con FEBI conservado, exacto, FEBI que, conservada. que sea menor de 0,8 o menos el área, y un gradiente de medio entre 30 y 40. Creo que son criterios para poder Yo definir. para poder definir que sea, De bajo flujo, con FEI mayor de 50, pero área menor de claro, 0,8, porque vos sí, ahí de alguna manera sí, es evidencia a favor de que está excluís un montón estenótico, claro, de moderadas, claro, digamos. entiendo, entiendo. Pero Sí, fíjense eso bien porque está, eso está en las guías. perfecto, perfecto. Creo que Yo es 0,8 o menos. sí, es 0,8, y el gradiente de presión es entre 30 y 39, creo.
Ahí va. Ahora está en la próxima diapositiva también eso. Está. Si querés ponerla. O sea, yo lo había leído como que te da como evidencia a favor de que debe ser una estenosis aórtica grave paradojal. Ahí va. No me consta que a partir de eso se haga el diagnóstico, pero sí que es como que suma a la lista de Ujú. cosas que suman evidencia a favor de que podría ser. Bien. Como por ejemplo, hay en criterios clínicos, el examen físico compatible con estenosis aórtica grave, síntomas típicos que no tengan otra explicación, pacientes añosos, hipertrofia ventricular izquierda, que obviamente se ve en pacientes con estenosis aórtica, un strain reducido sin otra explicación. Ahí va, gradiente medio entre 30 y 40, como dijiste vos, Arturo, el área valvular menor o igual a 0,8, el flujo bajo confirmado por otras técnicas que no sean el eco. Y después el score de calcio, que en realidad es muy probable en hombres que tengan un score mayor a 3000 y mujeres 1600. Sí. Se manejan 2000 y 1200, ¿no? Que tiene una muy buena sensibilidad, y con esos dos números, 2000 para hombres y más de 1200 para mujeres, hay una buena sensibilidad y especificidad en este contexto, ¿no? En lo que está tratando de ver. Perfecto. Muy bien. Creo que estenosis aórtica, eso es todo. Bien. Muy bien. Bueno, si no hay nada más no sé si quieren hacer algún comentario más sobre estenosis aórtica, paso a No, pasa estenosis que de la válvula. estenosis aórtica es impresionante lo que hay de publicado y de extenso que puede ser, y hay pila de cosas de estenosis aórtica, pero me parece que nosotros lo que hacemos habitualmente es esto, ¿verdad? Después, por ejemplo, fijarse que las aortas no sean muy chicas, ¿verdad? Porque Por hay la un fenómeno de recuperación de recuperación de presión, Sí. entonces hay que estimar una pérdida de índice de pérdida de energía, y hacer de acuerdo a una fórmula, medir la presión arterial sistólica y ver en qué condiciones hemodinámicas uno está trabajando, porque de repente uno le baja la presión a los pacientes y una paradojal se vuelve severa simplemente porque se le controla la presión. Esas cosas hay que tener en cuenta. Sí, sobre todo eso. Me parece que esas son cosas cuando la aorta es muy chica, y tener en cuenta el estado hemodinámico del paciente cuando uno está evaluando. Tanto las estenosis como las insuficiencias. La estenosis aórtica también. Este, porque existe el concepto de lo que se llama impedancia válvulo-arterial, que si está muy alta, uno puede subestimar una verdadera estenosis, ¿verdad? Y la impedancia se estima con la presión sistólica, con el gradiente medio, con el flujo. Esas cosas, tenerlas en cuenta porque, yo qué sé, te pasa poco, pero sí te puedes llegar a cometer errores, ¿no? Pero es eso, fundamentalmente. Por supuesto que el tracto de salida casi nunca es cilíndrico, uno asume que es esférico y que es cilíndrico, pero que es un círculo perfecto, ¿verdad? Y casi nunca en la estenosis aórtica es un círculo perfecto, es elíptico la mayoría de las veces. Entonces esos son los errores. Y dentro de los principales errores que se cometen es en la medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿verdad? En la estimación. Es uno de los más mencionados y es de las cosas que uno tiene que revisar cuando tiene discordancia entre los distintos parámetros, ¿verdad? Pero bueno, es eso. Después, lo otro que también es bueno, antes estaba mucho más difundido una sonda que es ciega, que se llama PIDO, que se mete entre los espacios intercostales y permite registrar gradientes mucho mejores que a veces los transductores, que son más grandes, y tratar de utilizar ventanas inhabituales cuando uno tiene dificultades o cuando tiene dudas, ¿verdad? La ventana parasternal derecha a veces da resultados, ustedes van a ver en los libros que de repente sacan un gradiente moderado en la ventana apical, pero en la ventana parasternal derecha sacan un gradiente severo, y lo que vale es la mayor, ¿verdad?
Bueno, pero creo que es eso. Bueno, Sí, y, nomás, Efraín. perfecto, seguimos entonces con válvula mitral. Simplemente nada, una breve reseña de la anatomía valvular, pero como sabemos, la válvula mitral consiste en un verdadero aparato compuesto por diferentes estructuras, como son el anillo, las valvas o velos, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y las paredes subyacentes. Todo esto conforma a lo que es en realidad el aparato valvular. El anillo mitral es una estructura tridimensional que está complejamente dispuesta en realidad en el espacio y forma parte del esqueleto fibroso del corazón, que este también incluye el anillo aórtico y la fibrosis mitroaórtica. Sobre los Fibrosa, músculos papilares, sí. fibrosa, fibrosa. Perdón, La fibrosis. fibrosa, Fibrosa. Sobre los músculos papilares proporcionan inserciones cordales a cada una de las partes a cada parte de la valva, y tenemos dos músculos papilares normalmente: el músculo papilar anterolateral, que proporciona las cuerdas a la mitad anterolateral de ambas valvas, y este músculo tiene doble irrigación, por lo cual es el que se dice que es menos propenso a sufrir isquemia. Y luego tenemos el músculo papilar posteromedial, que proporciona las cuerdas a la mitad posterolateral de ambas valvas, y está únicamente irrigado por la arteria coronaria derecha, por lo cual ese es el más susceptible a sufrir isquemia. En cuanto a las cuerdas, existe una gran variabilidad en cuanto al número y la cantidad que se dirigen hacia cada valva. Y las valvas están compuestas cada una por 3 festones que se miden como, se nombran, perdón, como A1, A2, A3, P1, P2 y P3. A1 y P1, que serían estos que están acá, en realidad, bueno, esto es una disposición horizontal solamente para la foto, obviamente que no están localizados hacia adentro del corazón. Estos dos son los que tienen una localización más anterolateral y están más próximos a la orejuela izquierda, y A3 y P3 son los que tienen una localización más inferomedial. Como generalidades de la estenosis mitral, en realidad, bueno, la principal causa de la estenosis mitral por lejos sigue siendo la fiebre reumática, que incluye el 99% de las estenosis que requieren reemplazo de válvula mitral. Y esto se da así incluso en los países que no tienen un alto índice de fiebre reumática. Aproximadamente el 25% de los pacientes con valvulopatía reumática tienen estenosis mitral aislada, y la gran mayoría tienen compromiso o de estenosis mitral e insuficiencia mitral. También en el 38% de los pacientes se observa un compromiso multivalvular, siendo principal la afectación de la válvula aórtica, que se da en aproximadamente el 35%, y la tricúspide en un 6%. Mientras que, bueno, vamos a hablar como al final de la presentación si nos da el tiempo, pero la estenosis pulmonar por reumática no es muy habitual. Y luego, 2/3 de los pacientes con estenosis mitral son mujeres, y el episodio inicial entre el episodio de fiebre reumática y la manifestación de los síntomas es muy variable, pudiendo variar entre unos pocos años a más de 20. Sobre la valoración anatómica, lo que tenemos que hacer es, bueno, una valoración de una combinación de imágenes de eje corto y eje largo, que nos permita identificar el número de cúspides, la movilidad, el grosor de las mismas y el grado de calcificación. Entonces, para valorar un poco la anatomía, lo vemos un poco también según la etiología. En la estenosis mitral reumática, el principal mecanismo es la fusión comisural, que eso lo que da es que vemos a la válvula que queda en cúpula, y luego se dan otras lesiones asociadas, como el acortamiento, la fusión cordal y el engrosamiento valvar, que se van dando a medida que va avanzando la enfermedad. Y luego, más tardíamente, se superpone la calcificación en los extremos de las valvas, que contribuye a la restricción de la apertura. En la degenerativa, el principal mecanismo es la calcificación anular, que predomina en la base de las valvas. Se da más en ancianos que se presentan con aterosclerosis, con factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión arterial, y que asocian estenosis aórtica. Y raramente se da por sí sola. Generalmente, la estenosis que da es más del tipo moderada y suele dar más insuficiencia mitral. Sí, es así. Pero también es cierto que con el envejecimiento de la población se ven cada vez más este tipo de estenosis significativas, las degenerativas, que tiene parámetros un poco diferentes para su estimación, ¿verdad? Por ejemplo, el PHT no está demostrado para esta degenerativa. Entonces hay que utilizar algunos otros parámetros que sí están más validados. Pero
no les llame la atención de que puedan ver alguna estenosis degenerativa severa en pacientes añosos con mucha calcio, o en renales, pacientes renales con hiperparatiroidismo y todo eso. Se está viendo cada vez más, ¿verdad? Y cada vez menos las reumáticas. Bien. Y luego sobre las congénitas que se asocian en general a anormalidades del aparato subvalvular, ahora en la diapositiva siguiente voy a mostrar algunos ejemplos, y como otras causas poco frecuentes podemos mencionar las enfermedades inflamatorias como por ejemplo el lupus, las enfermedades infiltrativas, la enfermedad cardíaca carcinoide y las enfermedades valvulares inducidas por medicamento. Y en estos casos, en general, lo que se ve más es el engrosamiento y la restricción de las valvas, mientras que las comisuras rara vez se fusionan, que eso es como otra manera de diferenciarlas. El síndrome carcinoide da estenosis tricuspidia, ¿verdad? Porque, ¿qué Sí. pasa? Habitualmente se dice que digamos, son tumores carcinoides del intestino que van a las cavidades derechas, pero que no pasan por el filtro pulmonar, o son degradadas esas sustancias, son degradadas por el pulmón y no llegan a las izquierdas, a menos que haya algún shunt, por ejemplo, un foramen oval o una comunicación interauricular. Entonces, el síndrome carcinoide es típico de las válvulas derechas. Perfecto. Bien, sobre la estenosis mitral congénita, la más frecuente de todas es la válvula mitral en paracaídas, que es la que tenemos representada acá abajo en las imágenes ecocardiográficas, que es la que se presenta como un músculo papilar único en el que se fijan todas las cuerdas de las valvas que en realidad serían normales. Esto acá, en este es un parasternal eje largo en el que podemos ver un único músculo papilar, acá en un eje corto lo mismo, y acá vemos un eje corto a nivel de la válvula. Y luego tenemos la anomalía anatómica de la válvula, que es como la que sería la típica, y que lo que sucede es que nada, que en realidad es una anomalía justo de la válvula y de las cuerdas que provocan una combinación de movilidad reducida y una disminución intrínseca del orificio. Después sobre la valoración anatómica, bueno, incluí esta diapositiva sobre la ecografía en modo M, si bien ahora no se utiliza tanto, pero fue una de las primeras herramientas que se utilizó para evaluar la valvulopatía mitral reumática, y lo que se observa es un aumento de la congenicidad de las valvas con una disminución de su desplazamiento y una reducción de la separación entre la valva anterior y la posterior, y esto también se acompaña de una pendiente diastólica reducida, que es la relación EF, que es esta que vemos acá, que es una relación que es inversamente proporcional a la gravedad de la estenosis. Y el movimiento diastólico anterior de la valva posterior, que es esto que está señalado acá con las flechitas, que se produce por tracción de la valva anterior por fusión de ambas valvas. Luego, para valoración de la severidad, bueno, se utilizan varios parámetros. El primero del que vamos a hablar es el gradiente medio de presión. El gradiente medio de presión se estima a partir de la apical 4 cámaras, porque es en el que tenemos alineación paralela del haz de ultrasonido, que en general está dirigido desde la aurícula hacia el ápex del ventrículo izquierdo, y lo que se hace es que se pone el haz justo en la entrada mitral. Se prefiere el Doppler continuo para garantizar que se registren las velocidades máximas, pero en el caso de usar Doppler pulsado es muy importante poner el cursor justo a nivel de los extremos de las valvas, o sea, ni antes ni después, no ponerlo sobre el anillo, sino ponerlo como que sería en este puntito acá donde está el orificio. El gradiente de presión se estima a través de la ecuación simplificada de Bernoulli, como explicó Ceci antes, y también como explicó Ceci, lo que se puede hacer es utilizar el Doppler color, que esto es útil para identificar los chorros que pueden ser excéntricos y para alinearnos bien en el caso de que haya casos de deformidad severa del aparato valvular o subvalvular. Y bueno, en el Doppler, yo no voy a explicar acá, pero lo que se hace es, bueno, se hace el Doppler, y luego lo que se hace es que se mide todo el área que queda delimitada por la curva, y de esta manera es que se pueden sacar los gradientes. El máximo, que en realidad no tiene mucha traducción significativa en cuanto a lo hemodinámico, y el gradiente medio, que sí se utiliza para hacer comparación de severidad. Que los parámetros que se utilizan habitualmente es que es de leve, menor a 5 milímetros, de 5 a 10 sería una estenosis moderada, y más de 10 una estenosis severa, con el gradiente medio.
Después, respecto a la planimetría se puede usar en el método 2D y 3D. La La pendiente planimetría sería, del PHT también, ¿no? sí, Eugenia. va después, lo tengo Está, después. está. La planimetría es el gold estándar para la medición del orificio en realidad, porque es lo que permite visualizar el área directamente y no está influido, al contrario que el gradiente, y como vamos a hablar después del tiempo de mi presión, que están influidos por los parámetros tanto de presión como de volumen, o sea, todos los parámetros que pueden interferir a lo que es el flujo transmitral. Entonces, la planimetría no se influye por estas condicionantes del flujo transmitral y nos permite visualizar el verdadero orificio. Lo que se hace generalmente es escanear el eje corto, que como pueden ver acá, se tiene que escanear siempre desde la base hasta el ápex para identificar cuál es el orificio verdadero. Porque como pueden ver, este sería el orificio real, o sea, la estenosis sería de 0,9 centímetros cuadrados, pero si nos movemos más hacia la base, como la forma de la valva es como si fuera un embudo, obtenemos áreas valvulares que son más grandes, ¿tá? Cuanto nos alejamos del orificio verdadero. Entonces, por eso es importante que se escanear todo el eje corto. Y luego, otra cosa que es importante a la hora de hacer la planimetría es considerar el ajuste de la ganancia que es necesario para delimitar bien el orificio mitral, porque si tenemos una ganancia que está muy alta, el orificio se puede subestimar, porque queda como muy blanquito y podemos medirlo más hacia adentro de lo que de verdad sería, sobre todo cuando hay mucho calcio. Otra cosa que se recomienda es utilizar zoom para mejorar la visualización. Y otra recomendación es realizar varias medidas, especialmente en aquellos pacientes con fusión comisural incompleta. Eso es otra cosa, que es que hay que incluir las comisuras también. O sea, se mide el orificio y si hay comisuras para medir también se incluyen dentro de la medición. Y bueno, lo que tiene la biometría es, como les decía antes, la ventaja es la posibilidad de visualizarlo de manera directa, pero tiene la desventaja de que hay pacientes que tienen mala ventana o que tienen una distorsión severa de la anatomía, los cuales no lo podemos valorar. Se estima que es aproximadamente igual en el 5%, o sea, no son muchos pacientes en los que no se podría realizar. Y lo otro que es importante es que requiere experiencia del operador. Acá tenemos el mismo, pero, o sea, el mismo no, digo, otro ejemplo, pero en tercera dimensión, que se sacó, esto es una reconstrucción hecha a partir de un 4 cámaras, un 2 cámaras y un eje corto. Sobre el tiempo de mi presión, bueno, el tiempo de mi presión se define como el tiempo en milisegundos que es necesario que transcurra para que el gradiente máximo, que sería el gradiente medido en la E máxima, disminuzca hasta la mitad de su valor. Y bueno, esto es inversamente proporcional al área valvular y se calcula a través de esta fórmula, que es la fórmula de Hittel, que es una fórmula que en realidad es teórica, porque este 220 es como un parámetro, es una constante que se obtenía en laboratorio, es la que equivale a como si fuera un área valvular de un centímetro cuadrado, y en realidad es un parámetro que se consiguió a través de determinadas como de cálculos en laboratorio, como explicaba antes, y que es como en condiciones de carga perfectas, o sea, no está influido por ejemplo, la distensibilidad del ventrículo o cambios en la presión de la aurícula izquierda. Y otra cosa que tiene esta fórmula es que solamente se puede usar en válvulas que están estenóticas, o sea, no se puede usar en válvulas normales. Y bueno, para hallar el área valvular mitral entonces es 220 dividido el tiempo de mi presión. Esto está validado para la reumática, ¿verdad? El PHT. Para la reumática, sí. Pero no para la degenerativa. PHT no se aplica en la estenosis degenerativa. Sí. Y otra cosa que me olvidé decir cuando hablé de la planimetría es que es el único parámetro, o por lo menos lo que yo entendí de la bibliografía, es que es el parámetro que se usa para medir el área luego de la comisurotomía post-balón. O sea, el tiempo de impresión tampoco se puede utilizar en ese caso. Claro. Y después voy a hablar un poco más como del tiempo de impresión en la tricúspide, también está validado, pero es otra la constante. Y lo otro importante, bueno, entonces como yo explicaba antes, acá lo que vemos es las dos medidas que se pueden hacer en el Doppler, ¿no? A la derecha acá podemos ver que está toda el área valvular, y entonces de esta manera obtenemos el gradiente máximo y el medio,
Y tenemos también las otras medidas como el BTI, y a la izquierda está trazada esta línea, que lo que se hace es que es desde la E máxima, ahora igual le voy a explicar qué pasa cuando tenemos dos piquitos de la E, pero desde la E máxima toda la pendiente y se extrapola hasta la línea base, y con esta medida sacamos el tiempo de mi presión, que en este caso 225 milisegundos, y con eso, o sea, el 220 y 225 nos da un área valvular de 0,98, que lo que pasa es que en realidad, en general los software nos lo dan solo. Y bueno, nada, como hablábamos antes, este sí es un parámetro que está influido por cualquier otro parámetro que cambie la presión impulsora en la aurícula izquierda o en la distensibilidad y en la presión del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, si tenemos un ventrículo poco distensible, como una miocardiopatía hipertrófica o una insuficiencia aórtica o una insuficiencia diastólica, estos parámetros se van a afectar. Claro. Entonces, cuando hay una insuficiencia aórtica, por ejemplo, hay un llenado competitivo del ventrículo izquierdo. O sea, llega sangre que regurgita desde la aorta y llega sangre que entra desde la aurícula al ventrículo. Entonces ahí lo que pasa es que las presiones se igualan más rápido. O sea que el tiempo de mi presión es más corto y por lo tanto se subestima el área de la válvula mitral. Creo que eso es un poco lo que muestra esta imagen de acá. Te va a dar un área mayor de la que es, ¿verdad? Me va a dar un área más grande. Estoy grande. subestimando la estenosis porque Claro, me va a dar un claro, área claro. más grande porque el tiempo de mi presión es más corto de Ahí lo está. que debería ser en realidad. Acá, Exacto. bueno, es que ahora no se ven bien los números, pero esto era un área de 0,78, medida por planimetría, pero como tenía insuficiencia aórtica, por tiempo de mi presión daba 1,20, por ejemplo. Claro. Y luego, con la insuficiencia mitral es un poco más complejo porque con la insuficiencia mitral suceden dos cosas. Por un lado, el jet regurgitante de la insuficiencia mitral aumenta el tamaño de la onda E, por lo cual, si lo medimos si lo pensamos por lo menos solamente ese parámetro, el tiempo de mi presión debería ser más largo, porque a lo que tengo un gradiente más alto, debería demorar más en caer ese gradiente hasta la mitad. Pero al mismo tiempo lo que ocurre es que la aurícula izquierda se vuelve más complaciente, por lo cual eso hace que disminuzca la presión en la aurícula izquierda, alterando el tiempo de mi presión en el sentido contrario. O sea que estas dos se contrarrestan, por decirlo de alguna manera, pero lo que se habla es que cuando hay una estenosis mitral que es severa con una insuficiencia mitral severa, el tiempo de mi presión puede estar muy alterado y puede no ser un parámetro confiable. Y lo otro importante es, como les decía antes, que se puede dar esto, que le dicen como la pista de esquí, lo leí en varios lugares, que es la curva de desaceleración bimodal, que tenga un descenso inicial más rápido y luego una pendiente más lenta. Y acá lo que habría que hacer es desestimar este inicio más rápido. Se mide solamente en medio diástole, o sea, en lo que es la parte más plana. O sea, que se hace como un trazado que va como si se continuara la parte más plana desde el inicio hasta la línea de base. Y así obtenemos el tiempo de mi presión. No sé, Arturo, si quieres comentar algo más de todo esto. Bien. Es eso. Y sobre los parámetros de severidad, bueno, la severidad en realidad depende de dónde la leamos. Algunos hablan de leve, moderada y severa, otros hablan de moderada, severa y crítica, pero básicamente los parámetros son estos, se distribuyen de esta manera, que sería leve, un área valvular de mayor a 1,5, tenemos que recordar que la normal es entre 4 y 6, un gradiente menor a 5 y un tiempo de mi presión que va entre 90 y 150 metros por segundo. Moderada, entre 1,5 y 1, que esta es la que a veces la pueden Eso leer cambió, como ¿no? severa. Eso cambió, ¿Cómo? ¿verdad? Cambió eso. Que severa menor de 1,5. ¿No? En las últimas. Claro, por eso, es que por eso, en realidad lo que pasa es que depende mucho de dónde se lea. Yo estos parámetros ahora, o sea, los saqué es que en realidad de varios lugares, pero por ejemplo en la guía 2021 está puesto así, como moderada o severa. Y no los diferencia, en la guía, digo, de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, o sea, la de valvulopatías. Después, por ejemplo, en el Feigenbaum no está distinguido como que si es moderada o severa, y después hay otros lugares que esta categoría la leí como severa y esta como crítica, pero en realidad es como, los parámetros son los mismos, lo que le cambian es como el nombre en realidad.
parámetros son exactamente los mismos, son estos que están acá. Igual vieron que las indicaciones para intervenir ya aparte de 1,5, ¿no? Claro, Sea lo las que sea, indicaciones le ponen desde 1,5 y le ponen desde moderada a severa. claro. Lo que concuerda la bibliografía es eso, que moderada a severa sería esto, y es como en lo que hay que actuar, y que una estenosis mayor a 1,5 en general no da síntomas, o sea, son pacientes que no tienen como mucha consecuencia hemodinámica. Ya. Una cosa nomás que te iba a decir, María Eugenia, que con respecto al 3D, en la planimetría 3D, digamos, es la herramienta de elección, porque vos fíjate que vos por el 2D vas paneando, pero no tenés un punto de referencia. En cambio, cuando vos haces un 3D, ya sea por transtorácico, pero sobre todo por transesofágico, podés ir directamente, o sea, ir exactamente al punto de menor área, ¿verdad? Podés cortar Sí, y es verdad, es medir una de las ventajas. el área, digamos, de la estenosis en un punto porque tenés todo un volumen ahí, podés ir chequeando y viendo exactamente en el volumen completo. En cambio, en el 2D vos tenés que panear y bueno, y aparte de la orientación de repente te inclinas un poco y te queda un poquito diferente, ¿no? Perdés algún reper. En cambio, en el 3D tenés un reper mucho más exacto, ¿no? Hay que destacar eso, que digamos, la indicación, digamos, o la herramienta más útil en ese sentido es el 3D, ¿verdad? Perfecto. Bien, es una breve acotación más sobre los gradientes de ejercicio que pueden ser muy útiles. Pueden brindarnos mayor información sobre el efecto fisiológico de la estenosis en el ejercicio, y es especialmente útil cuando existe una discrepancia entre el estado clínico del paciente y los gradientes, por ejemplo, que los gradientes en reposo son moderados. Sirve también para evaluar pacientes asintomáticos, y en alguna guía de la práctica clínica, por ejemplo, en la de valvulopatías 2014 de la Sociedad Americana de Cardiología, también se nombraron como útiles para guiar el tratamiento en pacientes con estenosis mitral no severa, o sea, pacientes con estenosis mitral moderada, que en el ejercicio levantaban gradientes, tenían un nivel de indicación más bajo, pero tenían un nivel de indicación de intervención sobre la válvula mitral. El ejercicio también vale para la estenosis aórtica, ¿verdad? Para Sí. la estenosis aórtica asintomática puede tener su lugar el ejercicio, ¿verdad? Evaluar capacidad funcional, ver si realmente es asintomática. Bueno, y esta imagen de hecho la saqué de Feigenbaum, y esta en realidad, o sea, porque cuando hablé, yo lo puse genérico gradientes de ejercicio porque lo leí de dos maneras. Se puede hacer con ecoestrés o como gradientes en ejercicio, por ejemplo, haciendo pruebas de ejercicio mínimo, como el levantamiento de miembros inferiores durante 60 segundos, que ya solo con eso se logra aumentar la frecuencia cardíaca, y al aumentar la frecuencia cardíaca y disminuir el tiempo de diástole, se puede modificar de forma significativo el gradiente transmitral, que es lo que pasa en este ejemplo acá, que como pueden ver, este paciente tenía un gradiente medio de 8 y solamente con el levantamiento de las piernas llegó a un gradiente de 22. Me pareció bastante interesante. Después, respecto a la toma de decisiones, bueno, hay como diferentes maneras de valorar cuál sería no quisimos entrar mucho como en niveles de indicación y en las alternativas terapéuticas, pero justo en la estenosis mitral me parece importante hablar de esto, como bueno, cuáles son las cosas que tenemos que mirar para poder informar en el ecocardiograma y que sirvan, que apoyen a la toma de decisiones. Hay varios scores. Yo voy a nombrar dos, que son los que están representados en la guía de la práctica clínica de la 2021 de valvulopatías de la Sociedad Europea. Este es el score de Wilkins, que se desarrolló hace más de 30 años y continúa siendo el más utilizado, y valora 4 elementos asignándoles un puntaje de 1 a 4, o sea, puede ser un valor mínimo de 4 y un valor máximo de 16, que son la calcificación de las valvas, el engrosamiento de las valvas, la movilidad, y luego la afectación del aparato subvalvular. Y tiene el punto de corte es 8, un valor igual o menor a 8 se asocia a un mejor resultado a corto y a largo plazo, mientras que uno mayor a 8 se asocia a peores resultados. Y como críticas, en realidad, lo que tiene el score de Wilkins es que es una evaluación totalmente subjetiva, o sea, es a ojo básicamente del operador,
que todas las variables tienen el mismo peso, cuando en realidad no tendrían por qué, nada, eso, capaz que hay alguna que es más importante que otra, eso no está estudiado, y que no valora la fusión comisural, que en definitiva, como habíamos hablado al principio, es el principal mecanismo que vemos en la estenosis mitral reumática. Exacto. Y bueno, acá les dejo el score de Wilkins, así a grandes rasgos. Y otra clasificación que se utiliza, que también está incluida en la guía 2021, es la clasificación de Cormier, que esta es una clasificación que fue desarrollada por la escuela francesa para la predicción del éxito de la comisurotomía mitral percutánea, y que divide a los pacientes en 3 grupos. El grupo 1 sería el que tiene las válvulas flexibles y no calcificadas, y que tiene una enfermedad subvalvular leve, con cuerdas finas y mayores a 10 milímetros. El grupo 2, las valvas son iguales, pero tienen una enfermedad subvalvular severa, con cuerdas gruesas, menores a 10 milímetros, y el grupo 3 es el que tiene cualquier grado de calcificación de la valva mitral, de las válvulas mitrales, y que medía un calcio medido por fluoroscopía, independientemente del estado del aparato subvalvular. Y bueno, por acá, de estenosis mitral. No sé si quieren comentar algo más. Y si no, tengo un par de diapositivas breves sobre tricuspidia y pulmonar, que no sé si quieren hacer, son y 25 ya, pero si quieren, seguimos. Y determinamos, ¿no? No sé, Bueno, parece son 2 diapositivas a cada uno nada más. bárbaro. Sobre la tricúspide, como generalidades, que es la menos frecuente de las lesiones estenosantes, como les decía hoy, incluso en regiones donde hay un elevado índice de valvulopatía reumática, la estenosis tricúspida aislada es muy rara. Cuando hay, en general se asocia a estenosis mitral también, y como otras causas tenemos el síndrome carcinoide, las malformaciones, la endocarditis valvular o la endocarditis asociada a marcapaso que esté localizado en cavidades derechas, el lupus o las obstrucciones mecánicas. La evaluación se debe realizar a través de diferentes ventanas, como por ejemplo el parasternal con foco en el ventrículo derecho, el parasternal eje corto, el apical 4 cámaras y el subcostal 4 cámaras, y la evaluación es fundamentalmente realizada con Doppler continuo, ¿sí? Debido a que las velocidades se afectan con la respiración, deberían realizarse promedios durante el ciclo respiratorio, o realizarse las medidas todas iguales al final de la aspiración en pausa, o sea, al final de la pausa expiratoria, porque se ve modificado mucho el flujo con la respiración. Y bueno, sobre la velocidad del flujo raramente excede los 0,7 metros por segundo, y cuando hay estenosis tricuspidia se registran velocidades pico, como esta, que pueden ser mayores a 1, y que en la inspiración pueden llegar a 2. Y el gradiente medio, que es el parámetro que se usa como de referencia, es 5 milímetros de mercurio. La medición por planimetría es muy difícil y es rara vez es utilizada. El tiempo de mi presión está menos validado que para la estenosis mitral, y se utiliza la fórmula que es la misma, pero como les decía hoy, se cambia la constante, que se utiliza en 190 en vez de 220. Y se puede aplicar la ecuación de continuidad midiendo, pero lo difícil en realidad es medir el flujo a través de la válvula tricúspide, porque en general la estenosis tricuspidia se asocia a una insuficiencia tricuspidia significativa. Entonces, no sería un parámetro confiable. Y acá les dejo los parámetros clínicos, los parámetros ecocardiográficos, perdón, que serían 60, como les dije, 5, 60 es la velocidad, 190 el tiempo de mi presión, y la válvula menor a 1 centímetro cuando la hacemos por ecuación de continuidad, aunque tenga, se supone, insuficiencia tricuspidia. Si da menor a 1, ya tendríamos que sospechar de que tiene una estenosis tricuspidia igual. Y sobre la estenosis pulmonar, es una lesión que es prácticamente siempre congénita, se detecta y se cuantifica fácilmente con ecografía bidimensional y Doppler. Su característica es el engrosamiento y la deformación de la válvula, que queda como una cúpula durante la sístole. Acá no se ve muy bien, pero tendría que ser esto. Puede ser también una estenosis subvalvular, que puede ser congénita o adquirida, que es un estrechamiento del tracto de salida del ventrículo derecho, una obstrucción a ese nivel, o supravalvular, que se puede dar a nivel del tronco de la arteria pulmonar, de la bifurcación o de sus ramas, y que también puede ser por una membrana supravalvular. Y básicamente acá lo tenemos
Esto supongo que debe ser un zoom del eje corto, acá está por Doppler y acá con color. ¿Qué cardiopatía congénita se asocia a la estenosis subvalvular pulmonar? Muy frecuente, que es parte del diagnóstico, la definición. Ah, el Fallot puede ser, ¿no? El Fallot, claro, Sí, la sí, lo había tetralogía de leído, sí. Fallot. Ahí va. Entonces siempre que vean una obstrucción ahí, busquen, ¿no? CIB, hipertrofia del BD, busquen esas cosas que el alineamiento de la aorta, relación al tabique. Mm. Hay Fallot que pueden ser frustros. Sí, el Fallot. Y bueno, la evaluación básicamente se basa en el gradiente transpulmonar. Tampoco es posible medir el área por planimetría, y lo que se hace es que se usa la estimación de gradientes a través de la ecuación de Bernoulli simplificada, que en este caso sí es confiable, y se utiliza siempre el Doppler continuo, que se busca en el parasternal eje corto o en el subcostal, dependiendo del paciente, cuál puede ser como la mejor ventana. En general se usa el parasternal eje corto. Y acá están los parámetros de severidad de la estenosis pulmonar. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. Bueno, muy completo, me pareció. Creo que Así. es más que suficiente. Bueno, voy a parar de grabar y hablamos.